Hoy en día no es raro escuchar conversaciones acerca de la orientación sexual y se sobreentiende que todos sabemos qué significa. Al final todos sabemos qué es ser heterosexual, homosexual o bisexual, pero ¿realmente entendemos este tema a profundidad? ¿Sabemos qué tan diversa puede ser la orientación sexual? La Asociación Americana de Psicología define la orientación sexual en su diccionario de psicología como un patrón perdurable de atracciones emocionales, románticas y/o sexuales hacia hombres, mujeres o ambos sexos. Pero esta definición puede parecer un poquito anticuada. La misma APA ofrece una definición mucho más amplia en su documento, les voy a leer su nombre porque es un poquito largo, Directrices para la práctica psicológica con personas transgénero y género no conformes, y lo define como un componente de la identidad que incluye la atracción sexual y emocional hacia otra persona y la conducta y/o afiliación social que puede resultar de esta atracción. Aclaran que una persona puede sentir atracción por una mujer, hombre, ninguno, personas andróginas, personas género no conformes o alguna otra identidad de género. El nuevo entendimiento y actitud hacia la diversidad de género también ha generado que se diversifique la orientación sexual y que alguien se identifique como heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, entre otros. ¿Suena confuso? Puede serlo. Después de todo, la sexualidad humana puede ser muy compleja y estamos en proceso de descifrarla. Toda esta confusión surge a partir del nuevo entendimiento que tenemos acerca del concepto de la sexualidad. Anteriormente se consideraban los aspectos de la sexualidad como binarios. En el sexo eres macho o hembra. En el género eres hombre o mujer. Y en la orientación eres heterosexual u homosexual. Concepciones actuales establecen que podemos caer en un punto medio entre estas categorías supuestamente contrarias. Y a pesar de que todavía nos falta mucho por entender, podemos desglosar algunos de estos términos e ideas. Empecemos por diferenciar los componentes de la sexualidad: sexo, género y orientación sexual. Estos componentes están relacionados pero no son lo mismo. Son diferentes partes de la identidad y las experiencias de cada persona. Empecemos aclarando a qué nos referimos con sexo y muchas veces se le refiere como sexo biológico. Pensaríamos que sexo se define por los genitales con los que nacimos, pero las cosas son un poco más complicadas de lo que aparentan. El sexo se define por los genitales externos, por los órganos sexuales internos y por los cromosomas sexuales, y estos no siempre se alinean. Hay personas que nacen con genitales ambiguos, por ejemplo, un pene inusualmente pequeño, un clítoris del tamaño de un pene, una vagina donde se distinguen testículos en los labios vaginales, entre muchas otras variaciones. O genitales totalmente normales, femeninos o masculinos, pero con órganos sexuales totalmente diferentes a los que esperaríamos. Y si agregamos los cromosomas sexuales, todo se complica más. ¿Recuerdas tus clases de biología? Esos 23 pares de cromosomas y un par determina el sexo. XX femenino, X y Y masculino. ¿Sí? Pues no. Bueno, más o menos. Condiciones que afectan las hormonas pueden provocar que una persona con cromosoma XX sea anatómicamente masculino o viceversa. También existe el mosaicismo, donde hay personas que tienen células con diferentes genotipos. Por ejemplo, una célula puede ser XX y otra célula puede ser X y Y. Estas personas pueden tener una gran variedad de alteraciones físicas internas y externas, o aparentemente ninguna. Quizá tú lo tengas y ni siquiera te hayas dado cuenta. Sexo biológico más complicado de masculino o femenino. Hablemos de algo más complicado, el género. El género tiene diferentes componentes. La identidad de género. El sentirte mujer o hombre o ambos o ninguno o algo diferente. Esto es algo interno, no puedes asegurar la identidad de género de nadie simplemente por verlos. Otro componente es la expresión de género, es decir, cómo se presenta la persona. Puede ser a través de su ropa, de los modismos, de su conducta y no siempre tiene que coincidir con su identidad. El género es un tema sumamente complicado, incluso podríamos hablar de lo que es el transgénero o si sus bases son puramente biológicas o sociales, pero en este momento no vamos a hablar de ese tema, así que si les interesa, por favor déjenlo en los comentarios para que nosotros sepamos. Ahora sí, la orientación sexual, al igual que el género, tiene muchísimos componentes y el primero es la atracción sexual. Un hombre a quien le atraen las mujeres y una mujer a quien le atraen los hombres son heterosexuales. Un hombre a quien le atraen los hombres y una mujer a quien le atraen las mujeres son homosexuales. Una persona que le atraen los hombres y las mujeres es bisexual. ¿Vamos bien? Bien. A una persona que le atrae cualquier sexo o género se le considera pansexual. Una persona que siente poca o nada de atracción se le considera asexual. Otro componente es la conducta sexual, las personas con las que el individuo tiene relaciones sexuales. Y casi siempre coincide con atracción sexual, pero no siempre es así. Por ejemplo, alguien puede sentirse atraído por diferentes géneros, pero únicamente tener relaciones sexuales con uno. El tercer componente es la atracción romántica. Es la intimidad que no implica actividad sexual. Como el ejemplo anterior, una persona puede sentir atracción sexual por diferentes géneros, pero atracción romántica solo por una o viceversa.
Y el último componente sería la identificación sexual, si el individuo se identifica como homosexual, heterosexual, pansexual, etc. ¿Y qué determina la orientación sexual? No existe un consenso científico sobre las razones que determinan la orientación sexual de una persona. Aunque existen muchísimos estudios que examinan la genética, las hormonas, la influencia social y cultural, aún no se encuentra si existe un factor o grupo de factores que la determinen. Se piensa que lo más probable es que la biología y nuestro entorno jueguen un papel muy importante. Desde que estábamos en el útero de nuestra madre y no vivíamos en el vacío, sino dentro de un ambiente. Desde cómo comía nuestra madre, cómo nos hablaban nuestros parientes cuando estábamos dentro de la panza de nuestra madre, de la genética de nuestros padres, entre muchas otras cosas. Todo esto ya está afectando nuestro desarrollo biológico y social. Y es un proceso tan complejo y tan tardado que cuando llegamos a nuestra mediana infancia o nuestra temprana adolescencia y comenzamos a identificar nuestra orientación sexual, se han involucrado tantísimos factores que no es realmente una elección nuestra orientación sexual. Mientras la ciencia y la sociedad trabajan para comprender estos conceptos, lo importante es que nosotros aprendamos a comprendernos, amarnos y respetarnos a nosotros mismos y que les demos el mismo respeto, amor y comprensión a las demás personas. Si te gusta este video, no se te olvide darle like para que nosotros sepamos que te gusta este tipo de información y no se te olvide suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para que te avise cada vez que subamos un video.